buenas noches y buenas noches. Qué rico es nuevamente poder estar aquí en este momento, en este espacio con cada uno de ustedes y saber que hemos gozado de bendición del Señor hasta este momento y que así, por su gracia, lo seguiremos haciendo. Porque estamos hablando acerca de qué todos estos días y todos estos tiempos. Estamos hablando acerca de la revelación de esperanza, ¿verdad? Estamos hablando acerca de cómo el Señor nos revela su esperanza y la esperanza para el mundo actual por medio de su palabra. Y entonces hoy sencillamente yo quisiera invitarte antes de seguir con lo que vamos a hablar en esta ocasión, que tengamos una palabra de oración para que de verdad invitemos al Señor que siga haciendo parte de lo que hemos tenido hasta este momento. ¿Te parece? ¿Les parece? Inclinemos el rostro para orar. Amante Padre y buen Dios, muchas gracias por la oportunidad nuevamente que tenemos de venir aquí ante ti, por la oportunidad nuevamente que tenemos de escuchar tu palabra, de estudiarla, de entender, aprender, explicar y tener reflexión sobre algunas cosas que tú tienes para nosotros en esta hora. Yo quiero invitar tu presencia, Señor, aquí a este lugar y que por extensión tu presencia esté con cada persona que se haya conectado, que esté viendo, que esté escuchando, Señor. Invito a tus ángeles y a tu Espíritu Santo que hagan parte o sigan haciendo parte de lo que hemos hecho hasta ahora, Señor. Esto te lo ruego y te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Así que como les dije, bueno, son las revelaciones de esperanza del Señor lo que nos trae aquí en este momento. Y saben, de lo que les quiero hablar, conversar, contar esta noche es algo como tan relevante a nuestros tiempos. De hecho, si prendemos las noticias, entramos a YouTube o cualquier medio social que tenemos, o si tenemos familiares, bien sea aquí en Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo, quizá nos mandan noticias y nos están hablando acerca de la violencia. Nos están hablando acerca del aumento de la violencia, el aumento del crimen. Y en esta noche, precisamente, quisiera hablarte entonces acerca de qué hay detrás del aumento del crimen, la violencia y el terrorismo. Porque saben, esto no es fácil, primero que todo, hablar de esto, ¿verdad? Sin uno ser experto, pero vamos a explorarlo por medio de la interpretación de la palabra del Señor. Pero no es fácil porque yo creo que en algún momento todos lo hemos vivido de forma cercana o lejana. Aún aquí en Estados Unidos vimos momentos tensionantes hace un tiempo atrás en el Capitolio, ¿verdad? De esta nación. Pero, por ejemplo, para mí, en mi país natal de Colombia, hace algún tiempo también hubo protestas por diferentes situaciones y circunstancias. ¿Qué hay detrás de eso? Sí, la gente dice, no, pues estamos protestando porque las cosas no están bien y hay injusticias. Y bueno, eso es una cosa. Pero hoy vamos a explorar también desde el ángulo bíblico qué hay detrás de la violencia y el terrorismo. Porque, ¿sabes? Hace años atrás, quizás tú dirás, no, ni tanto, pero sí, o sea, yo no sé, tengo la sensación que la familia era algo muchísimo más importante, no sé, que lo que hoy en día quizá vivimos, ¿verdad? Y el hogar ha sido un remanso de tranquilidad. Era un lugar donde podíamos llegar y estar tranquilos y abrazarnos y estar en familia y sentirnos seguras, ¿sí? Al llegar allí, al llegar a ese remanso de paz. Pero, ¿sabes? Hoy en día, infortunadamente, todo eso ha cambiado, ¿no? Para muchos hogares eso ya no es lo que existe. Llegar al hogar quizá a alguno no le emocione siquiera, no sienta que quiera llegar a su hogar, porque las cosas ya han cambiado de tal forma que sienten que no es ese remanso de paz el cual Dios quiso instituir desde un principio.
Y eso es un pesar, porque ya eso va a empezar a apuntar a una de las razones por las cuales la violencia está tan rampante por todo el mundo. Normalmente incluso uno podría pensar ya los hogares del siglo XXI son lugares de batallas campales y eso es un pesar, ¿verdad? Que no haya paz en nuestro propio hogar. Ahora, de antemano les anticipo que la única y verdadera paz solo la trae Dios. Así que nuevamente, a pesar que vamos a cubrir mucho más, si no te queda más, si te distraes por algún motivo, la paz para tu vida, si no la tienes hoy, la única y verdadera paz te la trae Jesús. La paz es Jesús, la esperanza es Jesús, Él es nuestra esperanza de vida, Él es quien nos revela esa esperanza y esa paz. En el seno de nuestra alma puede estar esa paz que solo Cristo da. Y entonces quiero hablarte entonces acerca de qué es lo que pasa con la familia, porque a veces entonces ese núcleo familiar va cambiando y entonces perdemos de vista la bendición que el Señor tenía o tiene para cada uno de nosotros. Y entonces, infortunadamente, ya el número de padres solteros, de madres solteras va incrementando y los niños van creciendo sin ese núcleo familiar. Y la estructura entonces del hogar es muy diferente. Y quizá entonces queremos entrar a criar nuestros hijos o personas allegadas a nosotros, seres más pequeños que nosotros, por no buscar otro término, y los queremos criar con aquel aparato allí en la pantalla, ¿verdad? Quizá tú mismo, tú misma estás utilizando este aparato en este momento para lo que esperamos sea de bendición, pero que ese aparato para tu hijo, tu hija, o algún niño, adolescente, bueno, algún adulto no se convierta en un reemplazo para la interacción familiar. O sea, que no se convierta en la niñera, en el niñero, en la abuela o en el abuelo, solo con la tablet, el aparato, el dispositivo que tú le puedas pasar a tu hijo o a tu hija. Porque sabes que, infortunadamente y tristemente, por medio de lo que se ve, por medio de lo que los niños a veces ven, porque uno piensa que uno está controlando la situación y uno se distrae, está en otras cosas, pues precisamente tenemos el problema que por medio de la televisión, el internet, la violencia, el sexo excesivo, pues hay un desinterés total hacia la decencia y la moral. O sea, todo esto ha invadido nuestros hogares y entonces se distorsiona lo que realmente son los valores en el hogar. Y nosotros pensamos que no es así, pero sí es así. Porque, ¿saben? Hay valores que están compitiendo, hay valores que se están ejerciendo una competencia si nosotros no estamos siendo conscientes del tiempo en que vivimos y estamos siendo conscientes de lo que vemos, de lo que leemos, de lo que escuchamos por tantos medios que ahora nos bombardean los sentidos. Así que esos valores que están compitiendo, ¿cuáles pueden ser? ¿Qué será que está pasando? Por ejemplo, el joven promedio de 18 años ha sido testigo de 200,000 actos de violencia en la televisión y en películas, incluyendo 40,000 asesinatos. Y entonces, pues, tú dirás, o sea, ¿cómo es eso posible? Claro, porque es que la violencia se va intercalando de diferentes formas. Incluso tú dirás, no, pero es que no los dejo ver tal o cual programa o tal o cual película. Sí, pero aún en las cosas más aparentemente inocentes, vemos que también el enemigo va ejerciendo esa influencia. Y entonces eso lo que llega es a dañarnos nuestro compás moral. Sencillamente nosotros empezamos a tener una cosmovisión, o sea, una idea general de la vida muy diferente a la que el Señor tiene para nosotros. Y entonces, antes de seguir, eso sí, ya sabes lo que viene, ¿verdad? Viene que nosotros podamos tener aquí la palabra del Señor, porque esta no nos miente, ¿verdad? Así que yo te acompaño a que tú tomes tu Biblia, bueno, si la tienes en la tablet o en algún otro dispositivo está bien, pero si la tienes físicamente, pues te invito a que la tengas y que también entonces repitas junto conmigo lo que ya hemos practicado, ¿te parece? ¿Y qué dice? Si está en la Biblia, yo lo creo.
si no está de acuerdo con la Biblia, no es para mí. Y es que la Biblia entonces nos provee algunas respuestas concretas. Y entonces por eso es que hemos escogido este lema. Si está en la Biblia lo creemos, y si no, pues no es para mí. De hecho, te invito entonces a que tomes tu Biblia y vas a buscar por favor conmigo en el libro de Proverbios 28-26. Proverbios 28-26. Allí debe estar compartido contigo en la pantalla. Y dice: el que confía en su propio corazón es un necio. ¿Sí? ¿Y por qué? Pues bueno, porque el que confía en su corazón confía en sus propios méritos, no en los méritos del Señor, en la influencia divina en su vida. Y la mente te puede jugar una mala pasada, los sentimientos te pueden jugar una mala pasada. Así que es confiar en el Señor. O como lo dice en Oseas 8:7, y quizá te voy a dar un poquitico más de tiempo para que puedas buscarlo. Oseas 8:7. También te lo comparto en la pantalla en la medida de la posibilidad. Y dice Oseas 8:7. Porque sembraron vientos, segarán tempestades. ¡Wow! Sembraron vientos, segarán tempestades. O sea que si tú siembras algo malo, pues vas a cosechar algo malo. Y entonces nosotros hemos estado sembrando vientos de violencia en los medios que tenemos a nuestro alcance, en lo que vemos. Pues entonces, ¿qué iremos nosotros a cosechar? ¿Qué iremos a cosechar? Esa es una de las preguntas. Ahora, otra pregunta que tengo para ti en este momento entonces es la siguiente. ¿Cómo puedes tú proteger los valores morales en un mundo entonces que es inmoral? Si hemos sembrado viento y estamos cosechando tempestad, ¿cómo entonces podemos proteger nuestra mente? ¿Cómo entonces podemos proteger nuestras avenidas del alma? Pues bueno, como sabes, también nuestro interés principal en estos días es el estudio del libro también de Apocalipsis, cómo el Apocalipsis nos revela a Jesucristo, cómo nosotros podemos ver allí la revelación del Señor. Así que te invito, una vez más, a que tomes tu Biblia, si no lo has hecho en los dos textos anteriores, y vamos ahora a buscar el libro de Apocalipsis. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6. Capítulo 14, versículo 6, y te lo quiero compartir para que tú también lo puedas tener allí y lo puedas leer. Dice la palabra del Señor. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora, paremos allí porque aquí hay un mensaje urgente, hay un mensaje universal, ¿sí? Tribu, lengua, pueblo, y hay un mensaje que cruza todas entonces esas barreras geográficas sobre las cuales nosotros tenemos ahora conocimiento, ¿verdad? Pero hay un mensaje que puede penetrar a cualquier grupo, independientemente del idioma, independientemente de tantas barreras que puedan haber en el mundo. Es un mensaje universal que corre de norte a sur, de este a oeste y que cubre todo el mundo, pero es un mensaje divino, es un mensaje de Dios. Ahora, ¿qué sigue diciendo la palabra de Dios? Te invito entonces allí mismo donde estabas, en Apocalipsis 14. Ahora vamos a Apocalipsis 14, 7, un texto más abajo, ¿verdad? Y ahora los que quizá ya conocen su Biblia dirán, bueno, pero ¿por qué tan específico? Bueno, porque también están esos amigos y esas amigas que me da un gusto saber que están allí, que recién se estarán familiarizando con la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, para que todos podamos tener la experiencia y la bendición de leer la palabra de Dios. Pero dice Apocalipsis entonces 14:7 lo siguiente: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ahora,
se nos ha enseñado o de alguna manera hemos aprendido con todo lo que pasa en el mundo que temer es tener miedo, ¿no? O sea, tener un miedo no de respeto, sino un miedo de terror. Pero temer a Dios no significa tenerle ese tipo de miedo que acabo de describir, sino que significa reverenciarlo, respetarlo y obedecerlo. Entonces podrías decir reverencia a Dios y darle gloria. Podrías decir respeta a Dios y darle gloria, ¿ok? Entonces ese temer es bueno que lo entendamos. Darle gloria a Él es decir, vamos a darle gloria con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestros actos, para que el nombre del Señor siempre sea alabado. ¿Sí? ¿Y a quién le vamos a dar gloria? A aquel que hizo ¿qué? Aquel que hizo todo. Aquel que lo creó todo. ¿Por qué? Porque eventualmente nosotros vamos a ser llamados a juicio por lo que nosotros hemos cometido o hemos dejado de hacer. ¿Sí? Vamos a ser puestos en balanza. Y la idea es que no seamos hallados faltos, sino que nosotros podamos llegar ante el Señor y decirle, Señor, no somos dignos de ti, pero por tu gracia estamos aquí. Pero eso significa que nosotros debemos empezar a construir esa vida espiritual de la mano de Dios hasta ahora. Porque ¿qué es lo que pasa? Las personas hoy en día dicen, bueno, yo no tengo ningún tipo de responsabilidad en lo más mínimo, entonces, pues bueno, yo soy un alcohólico y si soy un alcohólico es porque mi papá era así o mi mamá era así y entonces mi abuelo y mi bisabuelo y mi abuela, etcétera, etcétera, y pues no hay nada que hacer. Yo soy así porque soy así. No sé si alguno de ustedes ha escuchado eso o ha dicho eso. Pero entonces estás desconociendo el poder de Dios en tu vida. Si eres así porque eres así y no hay nada que hacer. ¿Qué pensar en eso, verdad? Muchos se excusan a sí mismos precisamente diciendo, bueno, o sea, me pasó esto en mi vida anterior y entonces pues esa es la excusa suficiente para ser como soy. Pero infortunadamente eso no es lo correcto, o no, me corrijo, no infortunadamente, tristemente no es lo correcto, ¿sabes? O sea, es un pesar nosotros estar pensando que somos como somos, porque entonces, como acabo de decir, desconocemos es el poder de nuestro Señor Jesucristo. Desconocemos la oportunidad de salvación que Él te está ofreciendo en este momento. Pero la sociedad que vivimos, pues tristemente es una sociedad que generalmente dice que tú no eres responsable por tus acciones. O sea, nos declara que el bien y el mal es algo que cada persona puede determinar, ¿verdad? Y que, o sea, tú puedes hacer lo que tú quieras y entonces tú solo dices, no, es que yo soy responsable por mí mismo. O sea, lo que yo haga o deje de hacer, pues eso no le afecta a nadie. Lo que yo estoy diciendo, haciendo, comiendo, escuchando, leyendo, o sea, no, solo soy yo y no tengo nada que ver con nadie, ¿no? Para hablarlo así en términos tan coloquiales. Pero cuando tú tomas la posición que no eres responsable de nada y que no eres responsable ante ningún poder mayor a ti, bueno, pues hay ciertos criterios morales que van a hacer falta o están haciendo falta en tu vida, o de hecho, en mi vida, ¿por qué no? Ciertos lineamientos morales pueden estar haciendo falta si tú y yo no reconocemos a un ser superior. Porque hoy yo puedo decir, no, yo reconozco a Dios como mi creador, que sí, lo reconozco. Pero si yo me despego de Él, el momento que yo me despegue de Él, entonces dejo de reconocerlo como mi creador y ahí me empieza a faltar ese compás moral. Porque resulta que entonces cuando llegue ese juicio entonces lo que también implica es una responsabilidad y decisiones morales. Es más, la ley de Dios es la base de la moralidad y el estándar del juicio. ¿Sí? El libro de Apocalipsis le habla a una sociedad que dice, mi mente es mi estándar elevado, no hay ningún juicio. ¿Sí? La gente dice, yo haré mis propias
decisiones morales, tomaré mis propias decisiones morales. Pero el libro de Apocalipsis enseña que tú eres responsable de tus acciones porque va a llegar la hora del juicio del Señor. Vamos, por ejemplo, a Santiago 2:12, el libro de Santiago 2:12, para que podamos ir entendiendo lo que estamos hablando en esta hora. Santiago 2:12, dice la palabra del Señor: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Es decir, que ¿cuál es entonces la ley de la libertad? ¿O cuál es la ley? Bueno, aquí hay algunos ejemplos, y para darte esos ejemplos necesito que por favor vayas al libro de Éxodo. El libro de Éxodo. Vamos a ir al capítulo 20 y vamos a empezar en el versículo 13. Éxodo 20:13. Entonces vamos allí a ver qué tiene la palabra del Señor para decirnos acerca de la ley. Lo primero que nos dice es entonces: no matarás. No matarás. O sea, nosotros debemos entonces entender lo que el Señor quiere. Porque el no matar entonces preserva la santidad de la vida. Sigamos ahí mismo en Éxodo. ¿Qué dice el siguiente mandamiento, la siguiente ley de Dios? Lo que dice es: no cometerás adulterio. Ese es el séptimo mandamiento. Entender la santidad de la familia, porque eso es lo que hace, preservar la santidad de la familia y proteger la institución de la familia. ¿Qué dice de más el capítulo 20 de Éxodo? Pues bien, Éxodo 20:15, ¿qué dice? Léelo junto conmigo allí donde estás. No robarás. O sea, es una ley de libertad. No hurtar, ¿verdad? O sea, esto protege nuestras posesiones y nuestra propiedad. Entonces, imagínate el caos que habría en la sociedad si nosotros no siguiésemos estas leyes de Dios. Y que el mundo, de hecho, en muchas ocasiones las toma como si fuesen leyes de ellos. Pero mira, son leyes de Dios para tu bienestar y el mío. Ahora vamos a ir de Éxodo hacia el final. Vamos a Apocalipsis 11:19. Apocalipsis 11:19, a ver qué nos dice allí la palabra del Señor. ¿Te parece? Te lo comparto en pantalla y dice: el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. Ahora, ¿qué es el arca de su pacto? ¿Sí? Allí estás tú, espero que puedas estar viendo el arca de su pacto. Y dentro del santuario, entonces Dios instruyó a Moisés para que construyera el arca del pacto, donde se colocó la ley de Dios. Y la ley de Dios fue puesta en el santuario como la base de toda la moralidad. Entonces, el arca del pacto de Dios contiene su ley. Y la ley de Dios es el fundamento de su trono. Esto quiere decir que el juicio y la ley son parte del evangelio. ¿Sí? Entonces, tú podrás decir, pero bueno, yo pienso, entendía o entiendo que, o sea, somos salvos por gracia y no teníamos que guardar la ley de Dios. Tú puedes decir eso o lo habrás escuchado. Pero cuando Cristo fue crucificado en la cruz, Él fue juzgado como un pecador y como un pecador murió para perdonar nuestros pecados. O sea, el juicio es parte del evangelio. Ahora, si Dios hubiese podido cambiar la ley, ¿sí? Si Dios hubiese querido hacer eso, pues Jesús no hubiera tenido que morir. Piénsalo. O sea, ¿para qué va a morir si la ley se podía cambiar? ¿Sí? La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Eso es lo que dice la Biblia. Digo, mi Biblia lo dice y espero que la tuya también. Cuando yo busco aquí en la palabra del Señor, la paga del pecado es la muerte. Entonces, si la ley de Dios fue cambiada, ¿por qué Jesús tendría que haber muerto?
¿Mm? Porque la ley no fue cambiada y nosotros rompimos y quebrantamos la ley de Dios. O sea, es decir, que debemos entender que la ley de Dios es nuestro compás moral y Dios incluso la aplicó con Jesús, que fue a muerte de cruz, pero resucitó y es quien ahora te puede ofrecer salvación. Eso es maravilloso, maravilloso. Y te quiero invitar entonces a Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4, porque no quiero que tú pienses que yo soy quien te estoy hablando. No, quiero que entiendas que estoy tratando de comentarte y de hablarte acerca de lo que dice la palabra del Señor. Y ya sabes, cualquier cosa que yo te pueda decir o cualquier persona, siempre, 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 compárala primero con la palabra del Señor. Si es una así dice Jehová, está bien. Pero lo que no diga Jehová en su Biblia, entonces no debemos de qué, de creerlo. Primera de Juan entonces, Primera de Juan 3:4, y dice lo siguiente: todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Sí? Es decir, yo no pensaría que sea pecado el robar algo, pero pues el pecado es infracción de la ley. O sea que el pecado es más de lo que yo pienso en mi propia mente. Entonces, la definición de pecado en la Biblia es bien clara. ¿Cuál es la definición de pecado entonces en la Biblia? Es quebrantar la ley de Dios. Eso es pecado en la Biblia. O sea, un hombre dice, por ejemplo, yo no estoy satisfecho con mi matrimonio, así que salgo este fin de semana con una amiga, con una secretaria, bueno, con lo que sea, pero está bien porque somos adultos que estamos de acuerdo. Pero, por ejemplo, la Biblia dice, no cometerás adulterio. Cualquiera lo puede razonar de otra forma, pero la Biblia es clara, ¿verdad? La ley de Dios es su estándar eterno, es su estándar de moralidad, que define el pecado y establece nuestra rendición de cuentas con Dios. O sea, la ley de Dios es la que define la moralidad, aunque tu mente y mi mente no lo haga. La Biblia dice que pecar es romper la ley de Dios, la Biblia es clara. Y entonces por eso es que el libro de Apocalipsis dice que la hora del juicio de Dios ha llegado. El libro de Apocalipsis dice que tú eres responsable, yo soy responsable de mis acciones. Eso es lo que dice. Y entonces dice que el fundamento de todo es la ley de Dios. Eso es lo que está registrado en la palabra del Señor. La ley de Dios es ese camino que nosotros debemos seguir. ¿Y dónde está registrada la ley de Dios de una manera tan clara? Pues bueno, en la santa palabra del Señor, inspirada por Él y revelada a otros por Él, la Santa Biblia. Es decir, que lo que necesitamos hoy en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro hogar, con nuestros hijos, no es una dieta seguida de violencia, de inmoralidad, en la televisión, en la tablet, en el celular o en cualquier dispositivo. No, necesitamos ser enseñados, todos, incluyendo desde nuestros hijos hasta nosotros mismos, necesitamos ser enseñados en los principios morales que Dios ha marcado para ti y para mí. Porque la ley de Dios es el camino a la libertad y a la verdadera felicidad. El verdadero amor hacia Dios es que lleva entonces a la obediencia. Porque tú sabes que algunos cristianos, y con respeto lo digo, si tú quizá lo has dicho o lo has entendido así, dice, pues nosotros no predicamos sobre la ley en nuestra iglesia, o yo no hablo acerca de la ley, predicamos sobre el amor de Dios, solo el amor, ¿no? Como si eso fuese diferente, como si no fuese la misma cosa. El amor siempre te va a llevar
a la obediencia. Siempre. El amor no te lleva, el verdadero amor no te lleva a la desobediencia, ¿verdad? Te lleva a obedecer. O sea, te lleva a guardar entonces los mandamientos de Dios. Eso es lo que hace el verdadero amor, porque Dios es amor y por eso nos ha dado su ley. ¿Lo quieres ver? Para que nos demos cuenta que no soy yo quien te lo está diciendo, sino la palabra del Señor que lo registra. Acompáñame a Juan 14, 15. Juan 14, 15. Bien claro, corto, preciso y conciso. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, pues si tú amas al Señor, ¿qué vas a hacer? Si dices amar al Señor, guarda sus mandamientos. O sea, yo obedezco al Señor, tú deberías obedecer al Señor, deberíamos obedecer al Señor porque lo amamos. Y Él nos amó a nosotros primero. O sea, nosotros no solo obedecemos porque sí queremos ser salvos, no, sino porque ya somos salvos en Él. Él se entregó por nosotros en la cruz. O sea, nuestra obediencia no nos gana la salvación. Cristo ya forjó eso en la cruz. Pero cuando yo voy a la cruz de Cristo, pues mi obediencia hacia Él es la evidencia que yo acepto ese sacrificio de Jesús y digo, soy salvo en Él. Te lo compruebo nuevamente con la Biblia, porque la palabra del Señor es infalible. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2. ¿Okay? Primera de Juan, capítulo 2, y vamos a ir entonces al verso 3, versículo 3. Primera de Juan 2, 3, y quizá vamos a extendernos al 4, y mira lo que dice. Primera de Juan 2, 3 al 4, y dice, en esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. En esto sabemos que nosotros lo conocemos, y te lo repito, de adrede, si guardamos sus mandamientos. Esta es la evidencia que nosotros conocemos a Dios, guardar sus mandamientos. Somos creyentes y nacidos de nuevo al guardar sus mandamientos. Porque ¿qué? Si tú dices, yo lo conozco, pero no guardas sus mandamientos, pues tú, y lo estoy parafraseando porque lo estás viendo ahí en la pantalla, espero que lo estés leyendo conmigo, eres mentiroso, eres mentirosa, soy un mentiroso y la verdad no está en ninguno de nosotros. Ahora sí te lo leo de la palabra del Señor. El que dice yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Cuando tú y yo nos comprometemos genuinamente con Jesucristo, nosotros decidimos guardar sus mandamientos, no los que nos convengan, no los que nos apetezcan, no los que me gusten, no los que me queden fácil, sino que decidimos guardar sus mandamientos de acuerdo a cómo está en la ley de Dios. Y ya la hemos visto en parte en el capítulo 20 de Éxodo, ¿verdad? O sea que cualquiera que te diga que la ley de Dios está abolida, olvídate de los mandamientos, solo te está enseñando entonces un evangelio falso. Diríamos la mitad del evangelio, pero ni eso, porque eso no es lo que el Señor te pide, ¿sí? Algunos dicen, no, es que no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. No sé si has escuchado esa perlita y qué pena sonar tan crítico, pero es que es importante que nosotros entendamos que la palabra de Dios no separa conceptos, sino que cuando nosotros no entendemos la palabra de Dios y separamos conceptos, entonces se presta para confusión. Por eso te lo digo de esa forma. Pero sí, algunos dicen que no, que la gracia y la ley, no. La gracia y la ley no son ideas contradictorias.
O sea, la pregunta que yo te hago para que la podamos responder entonces es, ¿cuál es el rol de la ley de Dios? ¿Sí? Entonces vamos a entender que primero, o sea, lo primero que tú y yo debemos entender es que toda salvación es por gracia. Y los creyentes del Antiguo Testamento miraban hacia un Cristo que iba a venir. ¿Okay? En el Antiguo Testamento, Cristo iba a venir. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Empezando con Mateo, Nuevo Testamento, miramos hacia un Cristo que ya llegó. ¿Sí? Ellos fueron salvos por una gracia que estaba por venir. Y nosotros somos salvos por una gracia que ya llegó. Ahora, ¿qué es gracia? Algo que tú no te mereces, algo que yo no me merezco. Y yo creo que se han puesto 1001 ejemplos de cuando tú o yo cometimos algún error, alguna situación. El ejemplo más clásico es si tú vas corriendo en el coche, en el carro, en el automóvil, y de repente te para un guarda o un policía, alguien que tenga la autoridad de hacerte detener tu vehículo, y llega y te dice por qué vas corriendo tan rápido, y bueno, puede ser que tengas una excusa válida o no, pero sencillamente sabes que mereces, dirían en mi tierra, un parte, un ticket, un boleto, como tú lo llames, pero sabes que no mereces que te digan, maneje con cuidado, tenga buen día. Oh, no te lo mereces, pero en ese momento han tenido gracia contigo. Bueno, pues eso es gracia. Entonces ahora vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Así que vamos a ir al libro de Romanos y vamos a leer allí en Romanos 3:20 lo que dice la palabra del Señor. ¿Te parece? Romanos 3:20. Y dice así: por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea que si usted acaba con la ley, pues no hay ningún pecado. ¿Qué dice Romanos 7:7? Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. O sea, que si tú rompes la ley de Dios, pues eso es pecado. Así que el rol de la ley, que fue de lo primero que hablamos, claro, te quise explicar el concepto de gracia para que vamos entendiendo la diferencia, pero hablando del rol de la ley como tal, es definir el pecado. La ley de Dios te dice, esto es correcto y esto es malo. ¿Sí? Una cosa y la otra. La ley de Dios te define lo que empezamos hablando acerca del estándar moral del juicio de Dios. Y la ley de Dios también te define el fundamento para la sociedad como tal. Una sociedad que quisiéramos que buscara a Jesús. Pero como no buscamos a Jesús, no lo tenemos en cuenta, entonces ese estándar se pierde y queremos confiar en nuestra propia mente, en nuestra propia justicia. Así que el juicio de Apocalipsis te llama a ti y a mí para que guardemos la ley. Regresemos a guardar la ley. Esa es la invitación de Apocalipsis, para que tengamos nuevamente ese estándar que Dios quiso establecer. Nos llama a los cristianos que somos salvos en Cristo por su gracia a vivir vidas obedientes, y ya sabes, obedientes a Dios, obedientes a su ley, justas y santas. Eso también está registrado en el libro de Apocalipsis. Y el juicio de Apocalipsis no justifica nuestro comportamiento pecaminoso propio, sino que nos llama entonces a la responsabilidad moral. Eso es lo que hace la ley. Y eso lo explica el libro de Apocalipsis. Ahora, y espero que estés conmigo, espero estar siendo claro, ¿verdad? Le estoy pidiendo al Señor también mentalmente que me ayude a comunicar lo que Él tiene para nosotros en esta hora. La siguiente pregunta entonces es, ¿cuál es el rol de la gracia? ¿Sí? Si ya hablamos del rol de la ley, ahora, ¿cuál es el rol de la gracia?
Efesios 2, 8 al 9. Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La gracia entonces es la misericordia de Dios, es perdón, es poder, es amor. La pregunta entonces es, ¿la gracia acaba con la ley de Dios? La respuesta está en la Biblia y te lo sigo compartiendo en pantalla. Romanos 3, 31. Dice, luego, ¿por la fe invalidamos la ley? De ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. O sea, Pablo mismo te está diciendo en Romanos que no pienses que nos hacemos de la ley de fe, pues por la gracia. La establecemos. Eso es lo que Pablo está diciendo. De ninguna manera. O sea, no es una cosa o la otra, no. La establecemos. La mantenemos. Y las personas salvadas por gracia, salvas por gracia, obedecen la ley. No es una cosa o la otra. Mira lo que dice Jesús en Mateo 5:17. Te lo comparto. Mateo 5:17, allí al principio del Nuevo Testamento. Y dice, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Eso es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo en nuestras vidas, a cumplir. Y ahora te invito a que vayas a Romanos 6:14 que te acabo de compartir entonces. Romanos 6:14 y leemos, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, ¿en qué momento tiene el pecado poder, dominio sobre ti? O sea, enseñorear quiere decir eso, dominio, control sobre ti. ¿En qué momento tiene el pecado ese control sobre ti? Cuando tú sigues tu camino, cuando tú sigues tu propio consejo. Y recuerda que lo leímos al principio, dice que o sea, el necio es el que piensa así, que puede hacer lo que quiera y seguir su propio camino, ¿verdad? En ese momento el pecado es quien se adueña de ti. Cuando tú sales frívolamente y rompes la ley de Dios, de adrede, ¿verdad? Ahí el pecado te encadena, porque eso es lo que la Biblia dice, que el pecado es transgresión de la ley. Eso lo enseña la Biblia. Entonces, en ese momento, el pecado te agarra. Allí, en ese momento. Por eso es que nosotros entonces debemos obedecer la ley de Dios y pedir por su gracia que siempre lo hagamos. Entonces, la pregunta es, ¿qué significa estar bajo la ley? Bueno, significa estar bajo la ley como un método de salvación. ¿Sí? ¿Significa que confío en la ley para salvarme y no la cumplo? Así que soy condenado. ¿Qué es entonces el pecado? Pues el rompimiento de la ley. Y estoy condenado por la ley que rompí, por lo tanto estoy condenado bajo la ley. Espero se haya entendido ese concepto. Volvamos a Romanos 6:14. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué significa estar bajo la gracia? Bueno, para estar bajo la gracia, yo debo ir a los pies de Jesús. Debo mirar a la cruz, debo mirar a su sacrificio por ti, por mí, y entender todo lo que eso significó. Porque estar bajo la gracia significa que tú aceptas lo que el Señor tiene para ti en tu vida. Estar bajo la gracia
significa que tú aceptas el perdón de Cristo, que recibes el perdón de Cristo y que estás llena de su poder. Cristo escribe su ley en tu corazón y tú deseas obedecerle. Tú llegas a los pies de Cristo, porque la ley entonces te va a revelar la necesidad, la mayor necesidad del mundo, ¿verdad? Es también de hombres y mujeres, pero hombres y mujeres que se rindan a los pies de Cristo y entonces puedan llamar al pecado y a lo demás por su verdadero nombre. Jesús te dice, no importa lo que hayas hecho en el pasado, no importa cuán pecaminosa fue tu vida, cuán pecaminosa sea tu vida ahora, yo te perdono, yo te perdonaré, sanaré la tierra, o sea, te sanaré a ti, pero tú tienes que tomar la decisión de entregarte al Señor. Hoy es el día de tu salvación, hoy es el día de mi salvación, todos los días es el día de nuestra salvación, porque la ley lo que hace es que revela la necesidad de Dios. Cuando yo miro a la ley de Dios, cuando yo leo la ley de Dios, entonces yo veo momentos en los que he sido impaciente, me doy cuenta de eso. Veo a veces cuando no he sido tan bueno como debería ser, ¿verdad? Porque siempre tendemos al pecado. Eso es lo que hace la ley. Pero cuando yo voy a Jesús, caigo rendido ante sus pies. Mira lo que dice Salmos 19:7. Salmos 19:7. Por favor, la ley de Jehová es perfecta. Oh, que convierte el alma. La ley perfecta me guía a Jesús. Y yo digo, oh Jesús, mi corazón está roto, mi corazón está aplastado por mi pecado. Jesús, perdóname, perdón. Guíame, Señor, guíame, Salvador. Quiero tu perdón, necesito de tu perdón. Y tú oras eso y todos los días le dices al Señor. Y eso no importa si tú recién lo estás conociendo, si hoy es la primera vez que te conectas, o si tú dices, no, soy adventista del séptimo día de enésima generación. No importa, todos los días tú dile, Señor, perdóname, ayúdame, guíame, quiero guardar tu ley, quiero ser obediente. Eso es lo que nosotros debemos decirle al Señor. Busca por favor Mateo 22, el libro de Mateo 22, vamos a regresar allí. Mateo 22, 36, vamos a empezar por allí. Mateo 22, 36, y dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y responde Jesús, bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos cuelga toda la ley y los profetas. De estos dos mandamientos cuelga toda la ley y los profetas. O sea, la ley entera puede ser resumida en una palabra: amor. La palabra amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a la persona que no quieres amar como a ti mismo. Ama a la persona que piensas que no merece ser amado o amada como a ti mismo. Esa es la ley de Dios y eso es lo que Dios pide. Y la única forma que lo logremos hacer es precisamente entregándonos a Él. No hay otra manera. Jesús resumió los primeros 4 mandamientos con amor hacia Dios. Es increíble. Y los últimos 6 mandamientos con amor hacia tu prójimo. Y eso me pone a mí a pensar, me pone, no sé, a temblar porque digo, Señor, si yo estoy guardando rencor en mi corazón y me digo ser cristiano y que sigo toda tu ley, toda tu palabra,
Ayúdame y perdóname porque entonces tengo esto o aquello guardado contra aquel o aquella. Eso yo lo digo, yo le pido al Señor. Te invito a que tú hagas lo mismo para que realmente nosotros podamos ser no solo sinceros de corazón por nuestros méritos, porque no los tenemos, sino en los méritos de Cristo Jesús. Y Él es quien nos va transformando, nos va permitiendo perdonar, nos va ayudando a entregar todos esos rencores que cargamos en nuestra vida, ponerlos a sus pies y perdonar y tener ese amor que Él dice. Porque la ley de los mandamientos de Dios fue escrita con el dedo de Dios sobre unas tablas de piedra, de tamaño amor el de Dios, que se dignó a escribir su ley sobre piedra con su dedo, para que tú y yo viésemos qué tanto nos ama. Y yo creo que ni siquiera alcanzamos todavía a raspar la superficie del amor de Dios hacia ti y hacia mí. La ley de Dios no te mantiene bajo servidumbre, porque algunos dicen, no, pero es que guardo la ley y eso me pesa y es una servidumbre. No, te libera de servidumbre. ¿Y cómo? Porque los 10 mandamientos no fueron dados para restringir tu libertad, sino que fueron dados para que tú fueses libre en Cristo. Es la gran diferencia. Lo que pasa es que tú dices, me están restringiendo mi libertad, pero no, es que no es tu libertad. Tú puedes ser libre en Cristo y guardar su ley. El mundo te dirá lo contrario porque el enemigo ha poseído las mentes del mundo. Pero si tú guardas la ley de Dios, eres verdaderamente libre en Él. Esa es la gran diferencia. Porque esos mandamientos fueron dados por Dios mismo. Ve a Éxodo 20, otra vez conmigo, por favor. Éxodo 20, y te lo comparto en pantalla nuevamente. Éxodo 20 dice lo siguiente: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de Egipto, de casa de servidumbre. O sea, Dios está diciendo, yo te estoy sacando de tu Egipto. Tú ponle el nombre que quieras, de tu situación, de esa servidumbre. Yo, Jehová tu Dios, te quiero sacar, o soy quien te ha sacado, pero tú debes entonces entregarte a Él todos los días. Y por eso es que entonces tenemos los 10 mandamientos, ¿verdad? La ley de Dios, los 10 mandamientos. Dice, empezando con el primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios está diciendo, yo soy supremo en tu vida, no tengas otros dioses, ni tu casa, ni tu dinero, ni el materialismo, ni el tabaco, ni los vicios, ni incluso tu familia. Nada por encima de la ley de Dios. Adora a Dios con todo lo que tengas. No te harás imagen de ninguna semejanza. No vengas a mí a través de imágenes. Ven directamente hacia mí. Y eso es bíblico. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ama a Dios lo suficiente para respetar su nombre. Piénsalo, es el nombre de Dios. Y ese nombre ante el cual ángeles velan sus rostros. Ese nombre es el que a los ángeles le dicen santo, santo, santo. Así que tú y yo debemos tener demasiado cuidado. Y aquí pausamos. Porque si tú y yo estamos hablando de seguir la ley de Dios, aquí está toda esa ley reflejada. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día, ese es día de reposo para Jehová tu Dios. Adora a quien creó el cielo y la tierra. Adóralo como el que te hizo. Es lo que Él te pide. El primer día de la semana es el domingo. El séptimo día que Él separó es el sábado. Éxodo 20. Seguimos y dice, honra a tu padre y a tu madre. Y en esta época que muchos no quieren cumplir con ese mandamiento es tan importante porque ya vemos, porque ha habido tanto aumento en el terrorismo y la violencia por lo que vemos, lo que escuchamos y demás, y no honramos a nuestros padres. No matarás.
no matarás. No matarás. Y te lo repito porque hoy en día la vida se quita por cualquier cosa. No cometerás adulterio. En una época de inmoralidad, en un tiempo donde hay falta de pureza moral, la ley de Dios te habla a ti, me habla a mí. Cuidado con tu matrimonio. Cuida a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa. Ámalos como el Señor te ha amado a ti. Entrégale tu vida. Y esto es un llamado a tu vida, a mi vida, para hacer la voluntad del Señor. No hurtarás. Todavía está mal robar, todavía está mal robar en una tienda, todavía está mal robarle a tu pareja, a tus hijos, a tus compañeros. Está mal tomar lo que no te pertenece, incluso tomar el día de Dios. El día de Dios es el séptimo día, tú lo estás robando si no lo estás guardando. No dirás contra tu prójimo falso testimonio. Cuidado con lo que decimos, porque mentir está mal todavía. No codiciarás. Siempre queremos mirar lo que tiene el otro y decir, no, yo quiero más y más. No codiciemos. Esto es lo que tiene la palabra del Señor para nosotros, porque los 10 mandamientos hablan con relevancia. Salmo 111, 7 al 9. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y rectitud. Satanás, tú sabes que perdió el cielo por su desobediencia. Adán y Eva perdieron el Edén por su desobediencia. Pero Dios te está llamando a ti, Dios me está llamando a mí, a que le obedezcamos, a que sigamos su ley, a que cumplamos con su ley, a que guardemos sus mandamientos y que entonces nosotros podamos ser obedientes a Él, porque Él así nos lo ha pedido. Vamos a ir a Hebreos 8:10. Vamos a ir a Hebreos 8:10. Ya vamos cerrando. Hebreos 8:10, para que leamos lo que dice allí. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. O sea que Dios tendrá un pueblo en el tiempo del fin y su ley estará escrita en sus corazones y en sus mentes. Lo aman lo suficiente para obedecerle a Él. Tú, yo, amar al Señor lo suficiente para que podamos amarlo a Él y Él escriba esa ley en nuestro corazón, en nuestra mente, para que lo sirvamos. Apocalipsis 14:12. Vamos a Apocalipsis 14:12 para ver qué tiene la palabra del Señor allí. Nos dice, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. El último capítulo en Apocalipsis describe a los redimidos de la siguiente manera. Apocalipsis 22:14 dice, dichosos los que han decidido lavar sus vestiduras para tener acceso al árbol de la vida y poder entrar entonces en la ciudad a través de sus puertas. Cristo Jesús te perdona y te dice, ven, hijo mío, ven, entrega tu corazón, dame hoy tu corazón. Eso es lo que Jesús te dice. ¿Le gustaría decirle a Jesús, Jesús, me rindo ante ti, vengo ante ti, llego a tus pies, dejo todo lo que soy en tus manos para que tú me transformes? Dale al Señor lo que tengas en tu mano, porque si tú no le das lo que tienes en tu mano o en tu corazón, entonces el Señor, infortunadamente, Él no te va
a obligar. Te cuento este relato mientras vamos cerrando. Se trata de Dwight L. Moody, un famoso predicador, y una madre llevó a su hijo pequeño a escuchar a este predicador. Y después del sermón, ella se mantuvo en la fila por una razón. Ella quería que su hijo pues le diera la mano al evangelista. Y entonces, pues, el niño llegó a donde el evangelista y él cerró su puño y rehusó darle la mano. Y la madre estaba avergonzada y ella le dijo, pero ven, dale la mano al predicador. Y tomó su mano intentando que se la diera y el niño no abría sus dedos. Entonces, cuando finalmente lo hizo, había unas bellas canicas de color allí. Él pensó que el predicador se le iba a llevar todas sus canicas. ¿Será que tú eres como ese niño? Te estás aferrando a las canicas de tu vida. ¿Será que Jesús está allí esperando para abrazarte, para estrechar su mano, pero tienes las manos empuñadas, tienes tu vida empuñada, tienes el rencor arropando tu corazón, tu mente, y no le quieres entregar eso a Dios? ¿Tienes algún vicio? ¿Tienes cualquier cosa que tú digas, Señor, no quiero, como ese niño? Pues hoy yo te invito a que tú le digas, no, Señor, sí quiero. Entra en este corazón. Ven, Señor. Ese himno antiguo que dice que sublime gracia del Señor, que a mí me rescató. Allá en ese monte Calvario me rescató, te rescató. Pero tú tienes que decirle, Señor, entra en este corazón. El aumento de la violencia y de la intolerancia es porque nos hemos olvidado de tener a Dios en nuestro corazón. Esa fue la premisa con la cual empezamos. Entrégale hoy tu corazón y verás que la paz por lo menos llegará a ti y a tus seres queridos. Asimismo, como estamos esperando que tú le hayas decidido entregar nuevamente tu corazón al Señor, te invito a que oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Espero haber podido explicar y hablar lo que tú tenías para nosotros de una forma clara y con base en tu palabra, Señor. Que para cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, tu palabra, algo haya caído en terreno fértil y que tú, Señor, puedas entonces recibir estos corazones que entregamos todo lo que somos a ti y que podamos dar fruto para vida eterna, pero esa vida eterna que solo encontramos en ti. Ven pronto, Señor Jesús, te anhelamos, te esperamos y agradecemos que nos escuches. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y te siga guardando. Ha sido un placer nuevamente estar contigo en estos instantes.